Hoy vamos a estudiar la Sijá del Rebbe de Lekutei Sijot Parashat Beshalach, Helek Havav, la tercera Sijá. En esta Sijá el Rebbe va a analizar un tema muy interesante en la Parashat de esta semana que habla sobre el maná, el man que los Yudim comieron 40 años en el desierto. Bueno, empezamos. En la Parashat de esta semana, cuando termina Parashat Aman, cuenta toda la historia del maná y con todos los detalles. El último pasuk sobre la historia del maná termina diciendo que el Omer es un décimo de un eifá. Quiere decir que el maná, todo el tiempo, la Torah cuenta que cada persona, grandes, chicos, hombres, mujeres, niños, bebés, había para cada uno, caía una medida muy específica. Esa medida la Torah lo llama Omer. Y entonces Omer es una medida que aparentemente en esa época se sabía qué es. Entonces la Torah todo el tiempo dice Omer, pero no explica qué quiere decir. ¿Cuánto es esa medida? En el último pasuk, después que cuenta toda la historia con todos los detalles hasta el final, cuando habla sobre qué va a pasar, que los Yudim comieron del maná 40 años hasta que llegaron a la punta de la tierra de Israel, etcétera, etcétera. Recién ahí la Torah termina diciendo, ¿sabes cuánto es un Omer? Un Omer es un décimo de eifá. Eifá es otra medida también que era sabida en esa época, y 10%, un décimo de esa medida se llama, un diezmo, eso es lo que se llama Omer. Y Rashi explica cuánto es en la medida, cómo que tiene que ver con la misma medida que tenemos hoy con el jalá, que es más o menos un poco más que 1,5 kilos, si no me equivoco, de la torta, bueno, de la masa. Entonces, esto es la Torah. La pregunta es, ¿qué pasó? Que recién ahora la Torah se acordó que nos tiene que explicar cuánto es el Omer. ¿Por qué no al revés? La Torah enseguida, la primera vez que dice que caía esa medida de Omer para cada uno, la Torah tenía que aclarar enseguida. ¿Sabes cuánto es el Omer? Es un décimo de un eifá. ¿Por qué la Torah esperó hasta la última vez? Entonces el Rabbeinu Bachye, uno de los grandes mefarshim de los Rishonim, él dice que por cuanto que la Torah estaba ocupado contar la historia del maná, cuando terminó toda la historia, todos los detalles, al final quiso explicar la medida para que la gente sepa cuánto es la medida de ese Omer. Así dice el Bechai. Pero eso no contesta nuestra pregunta. Todavía necesitamos entender por qué la medida del Omer tiene que llegar al final después de toda la historia, y no es un detalle importante en la historia misma, es parte de la historia. Cuando la Torah empieza a contar que Hashem dijo que va a venir maná del cielo y que el maná que cayó va a ser un Omer para cada uno, es parte de la historia, es saber cuál es la medida. Si la Torah quiere decirnos exactamente cuánto es la medida del Omer, entonces eso justamente la Torah tenía que contarnos en principio, porque no es un detalle, eso tiene que ver con todo el contenido de la historia que la Torah nos quiere contar con el tema del maná. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la historia del maná? El pueblo de Israel se quejaban que tienen hambre, quieren comer. Los Yehudim tenían quejas diciendo, salimos al desierto, venimos a un lugar donde no tenemos lo que comer, vamos a morir de hambre. Y el maná fue como respuesta de calmarles que Hashem le va a dar comida y no tiene lo que quejarse, porque el maná va a llenar va a satisfacer, va a llenar su hambre.
Entonces justamente cuando la Torah viene y dice que el maná es la respuesta por su queja del hambre, y dice que por eso cada día van a salir afuera y van a poder recoger una medida que se llama Omer, y el que va a juntar más igual no va a tener más que Omer, y el que va a juntar menos también va a encontrar un Omer. Y ahí es el momento donde la Torah nos tiene que justamente explicar cuánto es el Omer, para que la persona entienda por qué realmente el Omer es una medida suficiente para llenar la hambre, para que la gente sienta que Baruch Hashem tiene suficiente comida y va a saciar y llenar y estar contentos. Entonces justamente eso es algo que la Torah nos tiene que contar enseguida al principio, y entender que esa medida, como Rebbe trae en las notas, distintos medrashim que dicen que justamente esa medida es la medida justa, que si uno come más que eso ya es demasiado, no la hace bien, y el que come menos que eso también no está bien, hay que comer, eso es la comida, vale, digamos, común, normal, sano, equilibrado, que tiene que comer una persona. Y entonces justamente ese pasuk, que el Omer es un décimo de un eifá, es un pasuk muy importante para contestar y entender cuál fue la respuesta de Hashem por la queja de Am Israel. El hecho que la Torah no lo dice en principio, y todo el tiempo hablamos de Omer sin saber qué es Omer, y recién al final de todo, y no estamos en el final de todo, después que la Torah ya dice hasta cuándo comieron el Omer, y habla ya sobre el final cuando entraron en Israel, y recién ahí la Torah se acordó agregar que el Omer es décimo de Ifá, se entiende que este tema es un tema aparte. No es parte integral del Parashat Amán, es algo que tiene que ver con justamente la última época, cuando los Yudim ya se prepararon a entrar en Eretz Kenan, en Eretz Israel. Esto es algo que tenemos que entender, y acá ahora en la Sijá el Rebbe nos va a dar un análisis maravilloso sobre el man, que nos va a ayudar a entender justamente ese punto, cuál es el motivo que ese pasuk está escrito al final. Para entender eso, tenemos que entender algo mucho más esencial en la parashá del maná. Eso mismo que la Torah dice, que el maná caía de una manera que cada persona, lo que él juntaba, era siempre se quedaba con la misma medida. Omer, cada persona y para cada una de la familia siempre quedaba un Omer. No importa si era una persona mayor, menor, grande, chico, hombre, mujer, para todos, a los grandes y a los chicos, todos recibieron la misma medida Omer. Aparentemente eso es algo que no tiene lógica, no se entiende. Estamos hablando de comida, ¿sí? Comida es una cantidad que la persona tiene que comer para saciar, para llenar, para satisfacer, para estar bien, sano, fuerte. Nosotros vemos en la práctica que no toda la gente y todos los tamaños son iguales. Hay personas que tienen el cuerpo más chico, cuerpo más grande, más necesidad de comer, menos necesidad de comer. Pero, chicos chiquitos comen una cantidad de comida. Chicos grandes, adolescentes, mayores. Sabemos que la medida de comer no es igual en toda la gente. ¿Qué pasó acá? El pueblo está con hambre. Hashem le dice que ahora viene la respuesta a su hambre, va a bajar maná del cielo, y en el mismo tiempo le dice que el maná va a ser a todos igual. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que sea misma medida de comida que sea para todos? Si es una medida grande, ¿para qué los chicos necesitan esa medida? Si es una medida chica, ¿qué van a hacer la gente grande? Es algo ilógico. Es interesante, en las notas el Rebbe trae que realmente hay mefarshim que dicen que en verdad no era tan así, que después se podían en la familia hacer que como por ejemplo había padres y con niños y llegaba un hombre a cada uno, entonces los chicos comieron por la mitad y los padres comieron con lo que chicos sobró. Esos son mefarshim que no es pshat. En pshat, y como se entiende de Rashi, es que justamente no era así. Era un Omer exacta cada uno, y esta medida de Omer en comida no tiene ningún sentido. Comida, cada uno tiene su necesidad y su cantidad que tiene que comer.
Dice el Rebbe, es verdad que el maná no era una comida común, natural, era comida celestial. Toda la comida del maná estaba llena de milagros, como encontraron todo tipo de gustos, y también que no tenía sobras, y otras cosas que encontramos en el color del maná, etcétera, que el maná era una comida que era más espiritual que material. Entonces, si es así, no podés preguntar cómo puede ser que a la misma medida a todos. En principio era algo espiritual, entonces ahí no hay preguntas. Pero, por el otro lado, no encontramos que está contado en los lugares que nos cuentan de los milagros del maná, que uno de los milagros es que la misma medida alcanzaba, era para todos. No lo vemos en los libros, en los mefarshim, los medrashim, que lo nombran como un milagro. Por ejemplo, Rashi mismo, cuando habla sobre el tema que el que juntaba más no encontró más que Omer, y el que juntaba menos no encontró menos que Omer, dice Rashi, eso es uno de los milagros que ocurrió en el Omer. Es un milagro, obvio. Uno juntaba todo una medida enorme y al final encontró solo el Omer, y lo mismo al revés, uno agarraba un pedacito chiquito y de repente se le transformó en Omer, es un milagro. Pero eso que todos tenían de misma medida Omer, Rashi no lo trae como un milagro. Tenemos que decir que este tema no es algo milagroso en el man, sino es algo que tiene que ver con la esencia del maná, algo que tiene que ver con justamente con la naturaleza entre ¿cómo se dice? Una naturaleza, si podemos decirlo, naturaleza en el maná. Entonces acá viene Rebbe con la explicación. Este tema del maná, todo este tema del maná, la Gemara que habla sobre los detalles y explica los psukim de esta parashá, es el Masejet Yomá. Masejet Yoma es la Gemara que habla sobre Yom Kippurim. Y justamente cuando la Gemara habla sobre Yom Kippur y sobre todo el tema de la comida de Yom Kippur, prohibida, que se puede, que no se puede, hasta qué punto, cuál es la comida que uno come en Kippur para transgredir el pecado de no comer en Kippur, etc. Ahí la Gemara trae todo el tema del maná y explica todos los detalles. ¿Qué tiene que ver el tema del maná con el tema de Yom Kippur? Encontramos una halajá en el tema de Yom Kippurim, que eso también nos trae luz para entender también lo que preguntamos recién del tema del maná y sus medidas. Encontramos el Gemara ahí en Yoma, sobre la halajá de Yom Kippurim, algo muy interesante. La Gemara dice, ¿cuánto es la medida de comida en Kippur para que se considera una traición, un pecado? Contesta la Gemara que hay una medida. La medida es la medida de un dátil. La persona comió una medida de un dátil, cualquier comida, un pan, una torta, una fruta, pero la medida mínima para que eso sea traición, que se considera un pecado y tiene todas las consecuencias y castigos que había por comer en Kippur, la medida es un dátil. También sobre la bebida, también la Gemara trae una medida exacta cuánto es. Pregunta la Gemara, ¿cómo es posible decir que la misma medida sea para todo? Una pregunta parecida que hicimos recién. Cada persona come distinto. Cada persona se llena de una medida distinta. Y la Gemara contesta algo muy interesante, que los Jajamim recibieron que menos que un dátil, la persona no tiene vida, no puede sostenerse. Un dátil es lo mínimo que necesita el ser humano para vivir. Después hay más y menos que tiene que ver con cuánto llenarse, pero para vivir, para conectar el alma con el cuerpo, para eso toda la humanidad tiene la misma medida, que es la medida del dátil. Puede ser un cuerpo como Og Melech HaBashan, famoso Og, que era gigante, y un cuerpo de un bebé chiquito. Esa medida es lo mínimo necesario para todos los cuerpos. Que acá surge la misma pregunta que hicimos antes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la misma medida de comida sea apto a un cuerpo grande, un cuerpo chico?
el cuerpo de Og, un cuerpo de bebé. ¿Cómo es posible? Si cada uno necesita otro tamaño, por otro cuerpo, necesita otra comida. Entonces de eso se entiende que hay algo en la vida, la conexión del alma con el cuerpo, que no tiene que ver con tamaños. Puedes tener un cuerpo grande, un cuerpo chico, así o así. Hay algo esencial que eso tiene una medida muy esencial también. Que en eso todos los cuerpos son iguales. Después hay también más comida que tiene que ver con sentirse mejor, es otro tema. Pero para vivir hay una sola medida. Lo vamos a entender enseguida, un minuto. Pero Rebbe trae que ese tema también, que existe una comida que no depende en tamaños. Hay una esencia, hay una medida de esencia, que eso hace la vida misma, que no tiene que ver con tamaños y niveles y cantidades. Ese tema lo encontramos también en términos halágicos. El Rebbe dice que ese tema nos ayuda a entender un mahloket que hay sobre el tema de los shiurim, las medidas que tiene que ver en halajá de comida. Tenemos muchos halajot de comida. Por ejemplo, comidas prohibidas, taref, neveilá. ¿Qué pasa si una persona comió de un animal que no es kasher, shratzim, etcétera? Hay montones, hametz en Pesach, etcétera. Muchos halajot que tienen que ver con comidas prohibidas. Y la halajá dice que hay una medida. Hay cosas que el shiur es kazait, como un olivo, una aceituna. Hay cosas que la medida es un kabeitza, como un huevo. Hay cosas como un dátil, como dijimos antes. Encontramos un mahloket, el Ragachover trae dos opiniones. ¿Cómo explicar las medidas? Si la medida es una medida que se junta, es una medida que recopila, compuesto de detalles. Digamos, para llegar a un kazait es una composición de muchos, poquito hasta que se convierta en kazait, o kazait es una esencia, es un punto. ¿Cuál es la diferencia de los dos lados? Muy interesante. La diferencia es qué pasa si una persona comió la mitad de esa comida. Medio kazait. Imagínate una persona comió una comida que no es kasher, un animal que la Torah prohíbe, pero no llegó a comer kazait, comió solo medio zait, chatzi shiur. En la Gemara hay un mahloket, Rabbi Yohanan y Reish Lakish. Rabbi Yohanan dice, chatzi shiur asur min Torah, si comiste la mitad también está prohibido, aunque no recibís un castigo porque no tenés la medida, pero está prohibido de la Torah comer también una mitad de un shiur. Y Reish Lakish dice que no, está permitido. Si no tiene el shiur, no está prohibido de la Torah. De la banana está prohibido, no de la Torah. Así hay un mahloket de la Gemara. ¿Cuál es la raíz de ese mahloket? Explica Ragachover que depende de eso. Depende cómo miramos esas medidas que la Torah nos dio. Si la medida de kazait, todas las medidas de la Torah, todos los shiurim, son shiurim que son compuestos de detalles, quiere decir que cada detalle es una prohibición. Comiste una gotita, ya está prohibido. Nada más que el castigo es cuando se junta un kazait. Ahí te pueden castigar. Hasta que no comiste un kazait no te pueden castigar. Pero si comiste menos, ya hiciste una parte de la prohibición. Pero por otro lado, la shita de Rabbi Yohanan, él dice no. Él dice que es una, Reish Lakish sostiene que es solamente esencial, es un punto, es una esencia. Kazait es una esencia, menos de kazait es como que no existe nada acá, es como que no tenés nada, cero. No es un poquito de algo prohibido, no es nada. Kazait es la esencia. La explicación de eso es como dijimos antes. ¿Qué significa la medida de dátil en Kippur? La misma idea. Si la medida esa no es una medida cuantitativa, si era cuantitativa dependía del cuerpo, algunos necesitan más, algunos menos. Como acá no es un tema esencial, en la esencia no hay detalles, no es cantidad, no es una composición de detalles, es sí o no, blanco y negro, esencia, punto. Entonces, si es dátil, es comida. Menos de un dátil no es comida. Y lo mismo también con todos los shiurim de la Torah. Y acá el Rebbe viene y lo explica con una explicación maravillosa de entender esa novedad que estamos diciendo.
que hay dos tipos de comida. Comida para conectar alma y cuerpo, que esa es una medida igual en todo, y hay otra comida para saciar y llenar, que en eso todos somos diferentes. Eso se entiende basado en entender el tema de vida. Vida del alma dentro del cuerpo. Hasidut nos explica que el alma, cuando se inviste en el cuerpo, hay dos clases de vida. Uno se llama Hayut Klalit, vida general, y la otra se llama Hayut Pratit, vida particular. Son dos niveles de vida que tenemos todos nosotros. Quiere decir, el nefesh, el alma, cuando se inviste en el cuerpo, le da al cuerpo dos clases de vida. Una clase de vida es general. General significa el bebé que nace vive. Desde el momento que nació vive y sigue viviendo hasta el último momento que muere. En eso no hay diferencias, si es un bebé de un día, un bebé de 10 días, un bebé de 10 años, un bebé de 50 años, de 100 años, o está en el último minuto de su vida. La esencia de vida es igual en todos los momentos de la vida. Y es igual en todas las partes del cuerpo. Si hablamos de esencia de vida, no hay diferencia si estamos hablando de cabeza, de corazón, o de pies, o de talones. La esencia de vida se encuentra en todo el cuerpo por igual, en todos los momentos que el cuerpo vive por igual, y en todos los tamaños por igual. No es que el alma de Og Melech HaBashan es más grande que el alma de un bebé. No, la esencia de vida es igual en todos los cuerpos y todos los órganos, en todos los miembros, en todas las edades, en todas las épocas. En el Hayut Pratit, otra clase de vida, hay una vida más personalizada. Hay una vida que se inviste en cada órgano, en cada miembro. Obvio que el cerebro tiene más revelación de vida, y cuando se trata de un órgano más sensible, más profundo, hay órganos que son más burdos, hasta que llega al talón, donde la vitalidad es su mínimo. Esto se llama Hayut Pratit, vitalidad más personalizada. Y en eso hay diferencias entre cuerpo y cuerpo, entre órgano y órgano, entre miembro y miembro. En cada lugar es distinto. Y esto justamente es la diferencia que estamos hablando acá en el tema de las medidas shiurim que hay en la comida. La medida del dátil que dijimos antes de Yom Kippur tiene que ver con la esencia de vida. Vida en general, que en eso no hay diferencia, qué nivel de cuerpo tenés, qué clase, no hay detalles en eso. Y por eso puedes tener un cuerpo de un bebé, puedes tener un cuerpo de Og Melech HaBashan, para que la persona se considera que él no está ayunando porque está haciendo esa conexión de alma con su cuerpo. Es comida de un dátil es lo que hace esa función. Y por eso en eso no hay diferencias. La Torah no diferencia en eso. Todos tenemos la misma medida qué comida está prohibida comer. Pero después hay otra medida de comida que ya tiene que ver con la vida particular de cada una, personalizada, como dijimos antes. Dependen las medidas de los recipientes del cuerpo. Y ahí sí, hay gente que necesita comer más para estar más lleno, más satisfecho. Y hay gente que necesita comer menos. Y ahí hay diferencia entre uno y el otro. Basado a eso, dice el Rebbe, vamos a volver al tema del maná y vamos a entender todo. La diferencia entre los dos psukim. El hecho que la Torah todo el tiempo dice Omer. Y en el último pasuk la Torah también explica cuánto es la medida del Omer, que es un décimo de la Ifá, tiene que ver con lo que hablamos antes. El tema de Asirita Ifá es una cantidad. Ya tiene que ver con peso, cantidad, y como Rashi dice que un eifá son 3 CA, asirita eifá, un décimo de un eifá es la medida de 43 huevos, y un quinto huevo, como dijimos, es 1 kilo 600 más o menos, que esto es la medida de un omer. Pero en la palabra omer no hay medidas, no hay detalles, no hablamos de cantidades, es una palabra esencial, es la esencia del maná. Y en eso no hay medidas, en eso no hay detalles. Y por eso, en toda la parashá del man, la Torah dice solamente Omer. Porque el man justamente era una comida que tenía que ver con la esencia de vida del ser humano, del Yehudi. Con la parte esencial, justamente como Yom Kippur. Por eso la Gemara lo trae en la sugya de Yom Kippur, porque la comida del maná tocaba la esencia de vida, y en eso no hay diferencias, en eso somos todos iguales.
porque el tema del maná era para conectar el alma con el cuerpo, y conectar el alma con el cuerpo, en eso no hay detalles, en eso no hay comer más, comer menos, y por eso mismo todos tenían la misma medida. Esa medida es esencial, no está compuesto de detalles, es una comida que abarca a todos por igual. Por eso en eso el chico y el grande siempre encontraron la misma medida de un solo Omer, y con eso tenían la vida, podía alcanzar para conectar alma y vida. Pero al final de la parashá, ahí la Torah quiere agregar que el maná no solamente saciaba la esencia del cuerpo de la vida, sino también ayudaba a saciarse de una manera completa. Y por eso también tenía una medida. ¿Y cuánto es la medida? La medida es eso que dijimos, así el 10 de Eloifá, que son 43 huevos, como Rashi dice. Y entonces, por eso esto está relacionado con la última época, cuando ya entraron en Eretz Israel, como el Rebbe va a explicar más adelante la Sijá. Y acá viene el Rebbe y dice que todo lo que hablamos recién, que en el man había dos aspectos. Principalmente el maná vino para dar esencia, vida general, esa vida que no tiene límites, que no tiene medidas, que no tiene niveles, que es por todo por igual. Y después, más adelante, solo al final habla también de medidas. Eso tiene que ver con el sentido del man en el tema espiritual del man. Es sabido que el maná no era solamente comida física para vivir. Porque si todo lo que a los judíos le faltaba era solamente comida física, común, material, los judíos se quejaban, Hashem no tenía que hacer un milagro tan enorme que 40 años caiga maná del cielo. Hashem podría hacer milagros mucho más accesibles, mucho más humanas. Podría hacer que crezcan árboles ahí. Falta manera cómo hacer que los judíos tengan comida, pero no, Hashem quiso que tengan comida celestial. Como es sabida que esta comida del maná se llama la comida de los ángeles, como dice el Medrash. Es una comida que los malachim comen. Quiere decir que el man en su esencia es una comida ruhaní. Y todas las diferencias que está escrito en la Torah, que el maná era tan distinto, que dijimos antes, que tenía todo tipo de gustos, y no tenía color, y cristal transparente. Todo esto tiene que ver porque el maná en sí era una comida totalmente ruhaní. Y entonces, acá hay un tema ruhaní, que así como decimos que hay dos clases de vida en el cuerpo, general y particular, hayut klali, hayut prati, lo mismo también en la neshama. En Avodat Hashem existe también dos niveles. Avodat Hashem en forma particular y personalizado, y en Avodat Hashem en punto general. En Avodat Hashem existe la parte de la esencia del Yehudi, la emuná, la fe, la conexión, el vínculo que el Yehudi tiene con Hashem, que todos Yehudim somos iguales. Tenemos una Neshama que es parte de Hashem, y ese punto es un punto que está en todo Yehudim, el punto Yehudi. Pero después está la expansión de ese punto, donde la persona lo lleva a su corazón, a su mente y a su conducta, donde en eso hay muchas diferencias entre uno y el otro. Ahora, el hecho que el maná tenía una medida esencial, Omer, que la Torah en principio no nos cuenta de detalles, cuenta solamente el punto general, como dijimos antes, tiene que ver con el tema que el maná, el motivo que los Yehudim comieron 40 años man, era justamente para fortalecer su esencia, para fortalecer ese punto esencial de la fe que tenían a Israel. Y eso tenía que ser dafka a través de maná y no a través de otra clase de comida. Como es sabido que Yetziat Mitzrayim, dice el Rebbe, fue el nacimiento del pueblo de Israel. 40 años en el desierto, Am Israel era como un bebé que necesita que sus padres lo alimentan, lo cuidan, lo vistan, etc. y lo limpian. Eso fue los 40 años en el desierto. Am Israel eran como bebés que Hashem les protegió, cuidó y le dio todo, no solo material, sino también espiritual, la esencia. En los años en el desierto, los Yudim recibieron más que todos esa esencia de emuná, y a través de comer el maná se les fortaleció la emuná para poder realmente sentir el kesher con HaKadosh Baruj Hu.
Así como nosotros vemos que un bebé recién nacido, primeros meses, años en su vida, todavía no se ve las grandes diferencias que hay entre los órganos, porque todavía no tiene capacidades intelectuales, mentales, todavía no está desarrollado sus sentimientos, está todo muy burdo, que quiere decir que todavía está muy general. Y recién es un bebé, todo el cuerpo por igual, está creciendo, amamanta como toma la leche de la madre, y con eso vive, y todo el cuerpo vive por igual. A lo mismo también con el Yehudí, que en principio de la vida del Yehudí, lo más que se ve, que se destaca, es justamente el punto de la emuna, el punto de fe. Recién más adelante va creciendo y aprendiendo más detalles. Y por eso también la medida de la comida que necesita el bebé era esa comida de esencia, que despierta en él la emuná. Cuando un bebé nace, necesita justamente esa comida del bebé, del maná, para darle fuerza en su emuná y poder con esa emuná después sostener toda su vida, toda su existencia. Y entonces justamente con eso entendemos que el punto principal en los 40 años era el maná sin medida, esa parte del maná que tiene que ver con la esencia. Dice el Rebbe que basado a todo lo que dijimos recién, se va a entender cuál es el motivo que todos los que juntaron el man, no importa cuánto recogieron, cuánto es que fueron recolectando, juntando, siempre se quedaron con el mismo nivel, que aparentemente tenemos que entender eso. Aparentemente el motivo por qué había Yehudim que juntaron más no era porque estaban con más hambre y no podían aguantar, querían comer del mundo, y los que juntaron menos era porque tenían menos hambre. No, hambre tenían todos. El punto fue diferente. ¿Qué buscaron? El punto fue que había gente que para ellos, sabiendo que el man es una comida celestial, entonces querían agarrar mucho, la comida rujaní, y ese man le va a dar mucha fuerza espiritual. Por eso querían mucho. Como dice el Medrash, que quién fue que juntaba lo más que todos, Nachshon ben Aminadab, que todos sabemos que era el líder de Yehudá, que era un tzadik enorme. Entonces él no buscaba comer solo para llenar la panza. Él buscaba comer porque sabía que esa comida tiene algo celestial que no se puede encontrar en ningún otro lado. Por otro lado, hay gente que no les importa comida celestial. Ellos quieren comida sólida, comida bien. Y para ellos no era muy interesante ese nivel de comida. Y por eso juntaron muy poco. Y el hidush que tenemos entonces, la parashá de esta semana, que el maná no miraba las diferencias de la gente. El maná no daba menos porque la persona muestra que le interesaba menos. El maná era con la misma forma, con el mismo nivel de dedicación en todas las edades y todos los niveles. Y esto es lo que dice que el grande y el chico están todos por igual. Entonces esto es justamente el tema del maná, que fue el nacimiento de Am Israel, y por eso ahí es donde se destaca el punto esencial, que somos todos iguales, somos todos hermanos, la misma familia, somos todos uno, y por eso también recibimos la misma cantidad de comida, ni más y no menos. Cuando ya entran en Eretz Israel, ahí es donde ya empieza la boda de cada tribu por separado, y cada persona, su hogar, su casa, etc. Ahí es donde la Torah dice que detrás del Omer hay todo un tema de números, de cálculos, porque el servir a Hashem en Eretz Israel ya tiene que ver con también los detalles. Y por eso ahí es necesario saber los cálculos y los números. Y acá viene el Rebbe con una enseñanza maravillosa que podemos aprender de la parashá de esta semana con el tema del maná. La Torah tiene dos niveles: pan de la tierra y pan del cielo, como el maná y la comida de abajo. El nivel nigle, la parte halágica de la Torah, se llama
Lejem min haaretz, pan de la tierra, porque es algo de la tierra, uno lo puede entender, razonar, preguntar, contestar, y una persona siente el placer del estudio del entendimiento. Pero por otro lado, cuando se trata de pan del cielo, es una comida celestial. Temas de Hasidut, temas muy profundas, que es la parte secreta de la Torah, que viene de la parte secreta de Akadosh Baruj Hu y toca la parte secreta de nuestra alma. Y ahí es cuando la persona puede pensar que de eso no necesita tanto. ¿Bien? Esto no es tan importante. Como hay gente que todavía no se acercaron al judaísmo, gente que todavía les cuesta, no hay que empezar enseguida a enseñarles los secretos de Torah con toda la profundidad. Pero la Parashá del Man nos enseña que no es así. Justamente cuando se trata de cosas de Akadosh Baruj Hu, ahí es donde tenemos que hacer las cosas de la manera más expandida, abierta, para que otros Yehudim también pueden llegar a recibir y aprender. Pnimiyut Torah, justamente como dijimos antes, que ahí está revelado lo más secreto, lo más profundo de Akadosh Baruj Hu. Por eso, Dafka en Pnimiyut Torah hay menos diferencias y todo Yehudim tienen parte en el estudio de la Torah. Y por eso también hay distintas respuestas, explicaciones, hasta que la persona más chica puede aprender y crecer y mejorar su relación con Akadosh Baruj Hu. Y eso es lo que está escrito, que todos, también jóvenes, dice el Rambam, tienen que saber los fundamentos de la emuná, tienen que saber las preguntas principales de temas así de Akadosh Baruj Hu y de la Torah y la emuná, porque justamente cada persona en su nivel, también niños, tienen la capacidad de servir a Hashem de la manera más completa. Entonces dice el Rebbe que hablando de eso, que no hay que alcanzarse con la comida del pan, con comida de la tierra, hay que también querer comida del cielo, comida espiritual, que esto es Pnimiyut Torah, Torah Hasidut. Eso vemos también en Yud Shvat ahora, que es el Yortzeit del Rebbe anterior, que toda su obra, toda su vida, toda su existencia llega al mundo y trae salvación y luz a todos sus seguidores. Entonces sabemos que la vida del Rebbe anterior estaba empapada totalmente con el tema de Yafutzu Maineteja Jutza, difundir los manantiales de Hasidut en todas las afueras. Y la misma pregunta surge acá, ¿por qué hay que llevar el manantial? No alcanza a llevar un vaso de agua. ¿Por qué hay que dirigir que todo el manantial vaya a un lugar justamente? La respuesta es justamente como dijimos. El objetivo es que el Mayan mismo, el manantial en su esencia, que ilumine todos los lugares, que llega a todos los corazones, se hace parte de la persona y lo eleva, lo transforma, y así como vimos en la Yetziat Mitzrayim, en la comida del maná, como Akadosh Baruj Hu le dio a cada uno sus necesidades, estamos seguros que también nuestra generación vamos a recibir todos, siguiendo los pasos que nos enseñó el Rebbe, llegar al cumplimiento de la llegada de Mashiach Tzidkeinu y difundir los manantiales de Baal Shem Tov, hasta Mashiach Bimera B'Yameinu Mamash. Amén, Ken Yehi Ratzon.